¿Qué pasaría si te dijera que dentro de cada una de tus células hay una historia que se remonta a miles, incluso millones de años atrás? Una historia escrita no con palabras, sino con moléculas. El ADN, esa larga cadena en forma de espiral, guarda secretos sobre quiénes somos, de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí. En este vídeo, vamos a desentrañar los misterios ocultos en nuestros genes. Hablaremos de migraciones ancestrales, de cómo los científicos pueden rastrear a nuestros antepasados de hace miles de años, de por qué tienes el color de ojos que tienes, y hasta de cómo podrías estar relacionado con neandertales sin saberlo. Quédate hasta el final, porque vamos a revelar cómo incluso los eventos históricos como guerras, conquistas o epidemias dejaron huella en tu ADN. Y sí, puede que descubras que tienes más en común con alguien del otro lado del mundo de lo que pensabas. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el ADN? El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es una molécula que contiene la información genética que determina tus características biológicas. Desde el color de tus ojos hasta tu predisposición a ciertas enfermedades, todo está ahí. Pero más allá de eso, tu ADN también lleva marcas heredadas de generaciones anteriores. No solo de tus padres y abuelos, sino de personas que vivieron hace miles de años. Ahora bien, ¿cómo se traduce eso en información sobre tus antepasados? Los científicos han desarrollado métodos para estudiar pequeñas variaciones en el ADN llamadas marcadores genéticos. Estos marcadores se transmiten de generación en generación, y al analizarlos en muchas personas alrededor del mundo, se pueden reconstruir las rutas migratorias de nuestros ancestros. Así, podemos saber si tus raíces están en África, Asia, Europa o América, y con qué poblaciones estás genéticamente emparentado. Una herramienta clave en este análisis es el ADN mitocondrial. Este tipo de ADN se hereda exclusivamente por vía materna, lo que lo convierte en una especie de línea directa hacia nuestras madres ancestrales. Otro componente importante es el cromosoma Y, que solo se transmite por vía paterna, y que permite rastrear la línea masculina de nuestros antepasados. Pero la historia genética no es una línea recta. Durante milenios, la humanidad ha migrado, se ha mezclado y ha evolucionado. Y todo ese caos está codificado en nuestros genes. Una de las revelaciones más fascinantes que nos ha dado el estudio del ADN es que todos los seres humanos modernos compartimos un origen común en África. A través del análisis del ADN mitocondrial, los científicos identificaron a una mujer que vivió hace entre 150,000 y 200,000 años y de quien descienden todos los humanos actuales por línea materna. No se trata de una Eva bíblica, sino de una representación genética de la antepasada común más reciente por esa vía. Lo mismo ocurre con el llamado Adán cromosoma Y, un hombre que vivió hace unos 200,000 a 300,000 años, de quien todos los hombres actuales descienden por línea paterna. Estas figuras no vivieron juntas ni fueron una pareja. Representan puntos distintos en nuestro árbol genealógico donde se cruzan todas las líneas de descendencia que lograron sobrevivir hasta hoy. Lo importante es que, al analizar cómo varía el ADN de poblaciones actuales en comparación con estos linajes, podemos trazar las rutas de migración que nuestros antepasados siguieron al salir de África y poblar el resto del mundo. Por ejemplo, estudios genéticos muestran que hace unos 70,000 años, un grupo relativamente pequeño de humanos cruzó desde África hacia lo que hoy es el Medio Oriente. Desde allí, nuestros antepasados se expandieron hacia Europa, Asia, Oceanía y finalmente América. Estas migraciones dejaron patrones genéticos únicos en cada región del mundo, los cuales hoy pueden leerse como un mapa oculto en nuestros genes. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue el hallazgo de ADN neandertal en el genoma de los humanos modernos. Durante mucho tiempo, se pensó que los neandertales se habían extinguido sin dejar descendencia. Pero análisis recientes revelan que entre el 1% y el 4% del ADN de personas no africanas proviene de ellos. Esto significa que cuando los humanos modernos salieron de África y se encontraron con los neandertales en Europa y Asia, hubo entrecruzamientos. También se ha encontrado evidencia de otro grupo humano extinto, los denisovanos,
que dejaron huella genética especialmente en poblaciones de Oceanía y Asia del Este. Todo esto demuestra que no somos una especie pura, sino un mosaico genético producto de miles de años de mestizaje entre distintas ramas del género Homo. Además de los grandes movimientos migratorios que marcaron la historia humana, el ADN también refleja historias más sutiles. Adaptaciones locales al entorno, selecciones naturales silenciosas que ocurrieron a lo largo de milenios. Por ejemplo, uno de los casos más estudiados es la tolerancia a la lactosa en adultos. En la mayoría de los mamíferos, incluido el ser humano ancestral, la capacidad de digerir la lactosa, el azúcar presente en la leche, disminuye después de la infancia. Sin embargo, en poblaciones europeas, del Medio Oriente y algunas africanas, surgió una mutación que permitió mantener esa capacidad durante toda la vida. ¿Por qué? Porque esas sociedades domesticaron animales lecheros y el consumo de leche representó una ventaja nutricional. Otro ejemplo fascinante es la adaptación a grandes altitudes. Los pueblos tibetanos poseen una variante genética que les permite sobrevivir con niveles bajos de oxígeno. Esta adaptación no surgió en humanos modernos, sino que provino, en parte, de los denisovanos. Es decir, no solo nos mezclamos con ellos, también heredamos soluciones biológicas para ambientes extremos. En África, distintas poblaciones desarrollaron resistencias específicas contra enfermedades como la malaria. En algunos casos, esto ha dejado secuelas genéticas, como la anemia falciforme, que es perjudicial en personas que heredan 2 copias del gen, pero beneficiosa si solo se hereda una, ya que confiere resistencia al parásito de la malaria. Estos pequeños cambios, imperceptibles en una sola generación, se acumulan a lo largo del tiempo y reflejan cómo el entorno moldea nuestros genes. Así, tu ADN no solo te conecta con tus antepasados, sino también con los desafíos que enfrentaron: climas extremos, nuevas dietas, enfermedades y cambios en el estilo de vida. También se han identificado huellas genéticas de antiguas hambrunas, como la famosa hambruna irlandesa del siglo XIX, que dejó rastros en genes relacionados con el metabolismo y la eficiencia energética. Las presiones extremas pueden influir en la prevalencia de ciertos genes que ayudan a resistir la escasez, mientras otros se vuelven menos comunes. Ahora bien, además de la historia evolutiva y adaptativa, el ADN también permite reconstruir eventos históricos más recientes con una precisión asombrosa. Por ejemplo, estudios genéticos han revelado la huella que dejaron grandes imperios como el romano, el mongol o el otomano en las poblaciones conquistadas. En muchas regiones de Europa, Asia Central y Medio Oriente, los análisis de ADN muestran mezclas genéticas coincidentes con las expansiones militares y los intercambios culturales de estos imperios. Un caso emblemático es el del Imperio Mongol. Investigaciones en Asia Central han identificado una firma genética masculina muy específica en millones de hombres, que se cree estar relacionada con los descendientes de Gengis Khan y su linaje. Esto sugiere que la élite gobernante dejó un legado biológico tan masivo como el político. Del mismo modo, en América Latina, el ADN ha servido para entender mejor el impacto de la colonización. La mayoría de las personas en países como México, Perú o Colombia tienen una mezcla de herencia indígena americana, europea, principalmente española, y en muchos casos, africana. Esta combinación refleja siglos de historia, desde la llegada de los conquistadores, la caída de los imperios indígenas, la esclavitud africana y los movimientos migratorios posteriores. Incluso dentro de una misma nación, el ADN permite trazar microhistorias. En regiones específicas de España, por ejemplo, se ha podido identificar la presencia genética de poblaciones judías sefardíes que fueron forzadas a convertirse o exiliadas durante la Inquisición.
Aunque muchas familias olvidaron sus raíces por generaciones, los genes mantuvieron viva esa memoria. En el Reino Unido, estudios genéticos han mostrado diferencias notables entre regiones que coinciden con las antiguas divisiones tribales, romanas o incluso vikingas. Personas del norte de Inglaterra comparten más ADN con poblaciones escandinavas que con sus propios compatriotas del sur. Y aquí es donde entra un detalle asombroso. El ADN no necesita nombres, apellidos ni registros escritos. Aunque se haya perdido toda documentación, los genes siguen contando historias. Cada combinación única de alelos puede señalar un punto en el tiempo y el espacio donde dos linajes humanos se cruzaron. Ahora vamos a hablar de una de las herramientas más impresionantes que tenemos hoy para explorar nuestro pasado: los tests genéticos comerciales. Empresas como 23andMe, Ancestry DNA o MyHeritage han popularizado el análisis del ADN a nivel masivo. Basta con enviar una muestra de saliva para recibir un informe que te indica tus orígenes genéticos, tus posibles parientes lejanos y, en algunos casos, información sobre tu salud. Estos servicios funcionan comparando tu ADN con enormes bases de datos que contienen perfiles genéticos de millones de personas en todo el mundo. Así pueden estimar, por ejemplo, que tienes un 35% de ascendencia ibérica, un 20% del norte de África y un 10% escandinava. Pero hay que tener en cuenta que estos porcentajes no son absolutos. Dependen del tamaño y la diversidad de la base de datos con la que se comparan, así como del modelo estadístico utilizado. Una de las funciones más llamativas de estos test es la posibilidad de encontrar familiares lejanos. Personas que ni siquiera sabías que existían pueden aparecer como primos terceros o cuartos. En algunos casos, esto ha llevado a descubrimientos sorprendentes. Hermanos separados al nacer que se reencuentran, hijos de donantes de esperma que descubren decenas de medios hermanos, o familias que revelan secretos guardados por generaciones. Pero también hay un aspecto ético a considerar. Estos datos genéticos son muy sensibles. Algunas empresas los utilizan para investigación médica, otras los han compartido con agencias policiales para resolver crímenes. Ha habido casos en los que asesinos fueron identificados gracias a familiares que habían compartido su ADN en una base pública. ¿Es eso bueno o malo? Depende del punto de vista. Lo cierto es que el ADN ya no es solo una herramienta científica, sino también legal, médica y social. Y si te está gustando este viaje por el pasado que llevas en tus células, hay muchos más temas como este en mi canal. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo con alguien que ame la historia o la ciencia. Así el contenido sigue creciendo y tú sigues descubriendo más secretos sobre ti mismo. Porque, como verás en la siguiente parte, no todo está en tus genes. Algunas huellas del pasado se expresan, sin cambiar el código. ¿Cómo es posible? Te lo cuento ahora. Entramos ahora en un terreno fascinante, la epigenética. ¿Sabías que hay formas en las que las experiencias de tus antepasados pueden influir en ti, incluso sin alterar la secuencia de tu ADN? Así como una partitura puede ser interpretada de muchas formas distintas, tu material genético puede ser activado o silenciado dependiendo de señales externas. Y lo más impactante, algunas de esas señales se pueden heredar. La epigenética estudia cómo ciertos factores, como el estrés, la nutrición, las enfermedades o el ambiente, afectan la forma en que se expresan los genes. Esto no cambia las letras de tu ADN, pero sí cómo se leen. Por ejemplo, en épocas de hambruna, ciertos genes que regulan el almacenamiento de grasa o el metabolismo pueden modificarse para ayudar al cuerpo a sobrevivir. Y esas modificaciones epigenéticas pueden pasar a la siguiente generación. Un caso famoso fue el del invierno del hambre en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Niños nacidos de madres embarazadas durante esa crisis alimentaria mostraron, décadas después, mayor riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad y diabetes. Y no solo ellos, sus hijos también presentaban alteraciones similares. El cuerpo humano había registrado la escasez y había preparado a sus descendientes para enfrentar un mundo hostil, aunque ese mundo ya hubiese cambiado.
Otro ejemplo interesante proviene de estudios en comunidades que vivieron traumas masivos, Siguiendo con esta línea, el ADN también nos revela historias de encuentros improbables entre poblaciones humanas y cómo esos contactos moldearon culturas y civilizaciones enteras. Por ejemplo, la evidencia genética ha confirmado la existencia de antiguas rutas comerciales que, hasta hace poco, solo conocíamos por registros arqueológicos o relatos históricos fragmentados. Uno de estos casos se da en la región del Mar Arábigo, donde poblaciones de África Oriental, el sur de Asia y la península arábiga compartieron genes que reflejan intercambios continuos durante milenios. Este flujo genético coincidió con la actividad de antiguos mercaderes, quienes no solo transportaban bienes, sino también personas, ideas y genes. En América del Norte, recientes estudios han descubierto que algunas poblaciones indígenas comparten variantes genéticas con grupos asiáticos específicos, lo que confirma migraciones tempranas y complejas a través del estrecho de Bering. Sin embargo, la diversidad genética dentro de estas comunidades indica que no fue un único movimiento, sino múltiples oleadas de migrantes que llegaron en diferentes momentos y se mezclaron con grupos ya establecidos. Otra historia intrigante se encuentra en Europa del Este y el Cáucaso, donde el ADN muestra mezclas entre pueblos nómadas de las estepas y comunidades agrícolas sedentarias. Estos intercambios, que ocurrieron hace miles de años, no solo dejaron una huella genética, sino que también influyeron en el desarrollo cultural, tecnológico y lingüístico de la región. Además, el estudio del ADN antiguo extraído de restos arqueológicos permite comparar el material genético de personas que vivieron en distintas épocas y lugares. Esto ha revelado cambios drásticos en la composición genética de algunas poblaciones, producto de invasiones, migraciones masivas o epidemias que causaron declives poblacionales y desplazamientos. Por ejemplo, la llegada de la Edad del Bronce trajo consigo movimientos de grupos desde las estepas euroasiáticas hacia Europa occidental, que reemplazaron o absorbieron gran parte de la población local. Este fenómeno, detectado gracias al ADN antiguo, ha ayudado a entender cómo se propagaron tecnologías como la metalurgia y cómo se formaron las bases de muchas culturas europeas. Y aunque el ADN es una ventana al pasado, también sirve para proteger el patrimonio biocultural. Comunidades indígenas y grupos ancestrales están usando la genética para reafirmar su identidad, defender sus derechos territoriales y preservar sus tradiciones. Además del ADN nuclear que heredamos de ambos padres, existe otro tipo de ADN que aporta información fascinante sobre nuestros antepasados: el ADN mitocondrial. Aunque ya mencionamos que se hereda por vía materna, vale la pena profundizar en por qué es tan valioso para reconstruir la historia humana. Cada célula de tu cuerpo contiene miles de mitocondrias, que son como pequeñas centrales energéticas. Cada mitocondria tiene su propio ADN, separado del ADN nuclear. Lo curioso es que este ADN mitocondrial cambia muy lentamente a lo largo del tiempo, y sus mutaciones son fáciles de rastrear. Gracias a esto, los científicos pueden construir árboles genealógicos que van más allá de cientos de generaciones, ayudando a identificar linajes maternos y las rutas migratorias asociadas a ellos. Esto es especialmente útil para entender la dispersión humana fuera de África y la colonización de continentes remotos como Oceanía y América. Además, el ADN mitocondrial ha ayudado a resolver debates sobre la coexistencia y extinción de especies humanas antiguas. Por ejemplo, el análisis de ADN mitocondrial de restos fósiles ha confirmado que los neandertales y denisovanos eran grupos genéticamente distintos, pero cercanos a los humanos modernos, y que en algunos lugares hubo mezcla genética. Por otro lado, el estudio de mutaciones específicas en el ADN mitocondrial ha permitido identificar patrones de enfermedades hereditarias. Algunas variantes se asocian con mayor susceptibilidad a problemas metabólicos o neurológicos, lo que muestra cómo la evolución genética no solo está relacionada con el pasado, sino que también impacta nuestra salud actual. Por último, el ADN mitocondrial es fundamental en arqueología forense y antropología. Cuando los restos están muy degradados y el ADN nuclear no puede obtenerse, el ADN mitocondrial suele ser el último recurso para identificar a personas antiguas y relacionarlas con poblaciones actuales. Así, esta pequeña cadena dentro de nuestras células es un verdadero archivo histórico,
Una cápsula del tiempo que viaja con nosotros desde las primeras mujeres que pisaron el planeta hasta cada uno de nosotros hoy. Ahora, profundicemos en otro aspecto fascinante, cómo la genética puede revelar la historia de enfermedades antiguas y su impacto en las poblaciones humanas. No solo el ADN nos habla de quiénes fuimos, sino también de cómo sobrevivimos a desafíos sanitarios que moldearon nuestra evolución. Por ejemplo, ciertas enfermedades infecciosas, como la tuberculosis o la lepra, dejaron huellas profundas en el genoma humano. Estudios genéticos muestran que algunas variantes de genes relacionadas con el sistema inmunológico surgieron o se hicieron más comunes debido a la presión de estas enfermedades. Esto indica que las poblaciones que sobrevivieron a estas epidemias tenían mutaciones específicas que les ofrecían cierta resistencia. Un caso emblemático es la relación entre el gen CCR532 y la resistencia al VIH moderno. Esta mutación, que impide que el virus entre en las células, es mucho más común en poblaciones europeas. Curiosamente, se cree que esta variante se propagó hace siglos como una respuesta a otras epidemias, posiblemente la peste bubónica o la viruela. La selección natural favoreció a las personas portadoras porque tenían más probabilidades de sobrevivir, y hoy este legado genético nos ofrece cierta protección frente al VIH. Otro ejemplo lo encontramos en la evolución de genes que regulan la respuesta inflamatoria. En algunas poblaciones, sigamos explorando cómo el ADN nos ayuda a descubrir las raíces culturales y lingüísticas de nuestros antepasados, un tema que conecta directamente con cómo nos entendemos como sociedad. Las lenguas, al igual que los genes, se transmiten de generación en generación, pero a través de la cultura. Sin embargo, cuando se combinan los estudios genéticos con el análisis lingüístico, se pueden detectar correlaciones sorprendentes entre poblaciones genéticamente similares y los idiomas que hablan o hablaron. Por ejemplo, en Eurasia, se ha encontrado que ciertos grupos lingüísticos, como los hablantes de lenguas indoeuropeas, comparten patrones genéticos específicos que sugieren una expansión conjunta de genes y cultura. Esto indica que la difusión de idiomas puede ir acompañada de movimientos migratorios significativos, y no solo de intercambio cultural. En América, la diversidad genética entre pueblos indígenas también refleja la diversidad lingüística. Algunos grupos genéticos coinciden con familias de lenguas bien definidas, lo que confirma que ambos elementos, genes y lengua, evolucionaron juntos durante miles de años en contextos geográficos particulares. Asimismo, en África, la genética ha ayudado a entender las complejas relaciones entre grupos que hablan lenguas bantúes y otros grupos originarios. Se ha comprobado que la expansión de los pueblos bantúes, una de las migraciones culturales y demográficas más grandes del continente, dejó una marca genética evidente que coincide con la distribución de sus lenguas. Pero no siempre existe una relación directa. En algunos casos, poblaciones adoptaron nuevos idiomas sin cambiar significativamente su composición genética, lo que evidencia que la cultura puede difundirse sin migraciones masivas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una élite dominante impone su lengua a una población local. Por último, el ADN también ha permitido identificar migraciones invisibles para la historia escrita. Grupos que desaparecieron o fueron absorbidos dejaron pistas genéticas que sugieren la existencia de lenguas y culturas hoy perdidas, pero que formaron parte del mosaico humano. Este cruce entre genética y lenguaje abre nuevas fronteras para comprender la identidad humana y nos recuerda que somos el producto no solo de nuestra biología, sino también de una historia cultural profundamente entrelazada. Ahora, abordemos un aspecto menos conocido pero igual de fascinante: la influencia del ADN en el comportamiento y la psicología humana a lo largo de la historia. Aunque somos seres complejos, donde la cultura, la educación y el entorno juegan un papel crucial, la genética también aporta claves sobre ciertos rasgos de personalidad y predisposiciones mentales que han influido en la forma en que nuestros antepasados vivieron y se relacionaron. Por ejemplo, estudios recientes han identificado variantes genéticas asociadas a la capacidad para manejar el estrés, la empatía, la sociabilidad y la agresividad. Estas variantes habrían influido en la supervivencia de grupos humanos, facilitando la cooperación o la defensa en contextos de peligro. En sociedades pequeñas y nómadas, donde la cohesión grupal era vital,
Aquellos con genes que favorecían comportamientos prosociales probablemente tenían más éxito reproductivo. Esto pudo moldear el desarrollo de emociones complejas y normas sociales que aún hoy se reflejan en nuestra conducta. Sin embargo, también se ha observado que ciertos genes vinculados a la creatividad, la innovación o el pensamiento divergente, aunque beneficiosos en muchas situaciones, pueden asociarse a trastornos mentales como la bipolaridad o la esquizofrenia. Esto sugiere que algunos rasgos psicológicos complejos surgieron por un equilibrio entre ventajas adaptativas y riesgos para la salud mental. De hecho, la evolución de la mente humana puede entenderse como un juego delicado entre necesidad de estabilidad y capacidad para adaptarse a cambios rápidos, un equilibrio que permitió a nuestros antepasados crear herramientas, organizarse en comunidades y desarrollar culturas. Aún más interesante es que los estudios genéticos están comenzando a revelar que ciertas predisposiciones pueden haber sido seleccionadas según las condiciones ambientales. Por ejemplo, en poblaciones expuestas a altos niveles de estrés ambiental o social, ciertos genes que modulan la respuesta emocional se volvieron más frecuentes. Esto nos hace pensar que nuestra manera de sentir y reaccionar no es solo producto del entorno inmediato, sino también un legado profundo de la historia evolutiva y social de la humanidad. Y esta línea de investigación apenas está comenzando. A medida que comprendemos mejor la interacción entre genética y comportamiento, podemos entender mejor no solo quiénes fuimos, sino también cómo podemos construir sociedades más saludables y resilientes hoy. Siguiendo con este viaje por el ADN, otro tema que ha revolucionado nuestra comprensión sobre los antepasados es la genética de la alimentación y la nutrición. Nuestro código genético no solo refleja quiénes somos, sino también cómo nos hemos adaptado a diferentes dietas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los pueblos que tradicionalmente han consumido grandes cantidades de pescado, como los inuit en el Ártico, presentan variantes genéticas que optimizan el metabolismo de ácidos grasos omega 3. Estas adaptaciones les permiten aprovechar mejor los nutrientes esenciales presentes en su dieta, crucial para su salud cardiovascular y cerebral.
En contraste, poblaciones agrícolas que basaron su alimentación en cereales y tubérculos desarrollaron mutaciones que mejoran la digestión de almidones y carbohidratos complejos. Esto es evidente en ciertos grupos asiáticos que muestran más copias del gen AMI1, encargado de producir la enzima amilasa, fundamental para descomponer almidones. Además, los cambios dietéticos influyeron en la tolerancia a ciertos alimentos. Por ejemplo, la población europea desarrolló una mayor tolerancia al gluten en comparación con otras regiones, en parte debido a la larga historia de consumo de trigo y cebada. Sin embargo, en algunas poblaciones, la intolerancia o sensibilidad al gluten es más frecuente, reflejando su historia evolutiva distinta. También la dieta influenció la evolución de genes relacionados con la absorción de vitaminas y minerales. Por ejemplo, algunas poblaciones que vivieron en zonas con poca luz solar adaptaron su metabolismo para sintetizar mejor la vitamina D, fundamental para la salud ósea. Otro ejemplo impactante es la mutación que ayuda a metabolizar la cafeína, presente en algunos grupos asiáticos y europeos, que parece haber evolucionado en respuesta al consumo tradicional de té o café. Estas adaptaciones muestran que la alimentación no es solo un hábito cultural, sino una fuerza evolutiva que ha dejado marcas indelebles en nuestro ADN. Así, al estudiar nuestra genética, podemos entender mejor las bases biológicas de las preferencias alimentarias, la susceptibilidad a ciertas enfermedades y hasta por qué algunas dietas funcionan mejor para ciertas personas. Y ahora, prepárate porque en la siguiente parte te contaré cómo el ADN nos revela historias sorprendentes sobre los animales domésticos y su relación con los humanos a lo largo del tiempo. Hablemos ahora de un vínculo especial que nuestro ADN ayuda a desvelar: la relación entre los humanos y los animales domésticos. Desde hace miles de años, ciertas especies han vivido junto a nosotros, transformando no solo sus vidas sino también las nuestras. El perro, por ejemplo, fue el primer animal domesticado y uno de los compañeros más antiguos de la humanidad. Estudios genéticos han demostrado que los perros descienden de lobos, pero no de cualquier lobo, sino de poblaciones específicas que convivieron con humanos hace al menos 15,000 años. Esta domesticación ocurrió en múltiples regiones, posiblemente en Eurasia y Asia, y fue un proceso largo y complejo. La genética canina revela además que los perros no solo cambiaron en su aspecto físico, sino también en su comportamiento. Mutaciones en genes relacionados con la sociabilidad, la ansiedad y el control de impulsos permitieron que algunos lobos se adaptaran a la vida cerca de las personas, facilitando la cooperación y la comunicación. No solo los perros, sino también los gatos ofrecen pistas valiosas. El ADN de los gatos domésticos muestra un origen en... Continuamos con una faceta asombrosa del ADN: su capacidad para contarnos sobre las enfermedades hereditarias antiguas y cómo algunas mutaciones que en el pasado fueron beneficiosas, hoy pueden ser problemáticas. En la historia de la humanidad, ciertas enfermedades genéticas persistieron porque las mutaciones asociadas brindaban ventajas en contextos específicos. Un ejemplo clásico es la anemia falciforme, una alteración en la hemoglobina que causa problemas graves de salud cuando se heredan dos copias del gen mutado. Sin embargo, quienes portan una sola copia tienen protección frente a la malaria, una enfermedad mortal para millones durante siglos. Esta condición fue especialmente común en regiones donde la malaria era endémica, como África subsahariana y partes de Asia. La presión de la enfermedad mantuvo esta mutación en las poblaciones, evidenciando cómo el entorno puede seleccionar genes aparentemente perjudiciales en función de sus beneficios en el momento. Otro caso se encuentra en el síndrome de Tay-Sachs, una enfermedad genética letal en la infancia, que tiene una mayor incidencia en ciertos grupos, como los judíos askenazíes. Se cree que las mutaciones asociadas pudieron ofrecer alguna ventaja desconocida en épocas antiguas, o simplemente se mantuvieron por el aislamiento poblacional y la endogamia. Además, ciertas mutaciones relacionadas con la intolerancia a la lactosa ilustran cómo la genética ha cambiado en respuesta a la domesticación de animales y la alimentación. En muchas poblaciones, la capacidad de digerir lactosa en la edad adulta apareció recientemente, coincidiendo con la práctica de consumir leche y productos lácteos. Lo interesante es que estas mutaciones que permiten digerir lactosa en adultos no están distribuidas uniformemente.
Su presencia refleja las historias de las sociedades que adoptaron la ganadería y el consumo de leche. Así, la genética nos ayuda a entender no solo enfermedades, sino también la evolución de nuestros hábitos y tradiciones. Este vínculo entre mutación, adaptación y enfermedad nos recuerda que el ADN es un archivo vivo donde cada cambio tiene una historia, a veces llena de sacrificios, supervivencia y estrategias para enfrentar desafíos antiguos. Para cerrar este viaje por el ADN y nuestros antepasados, exploremos cómo la genética está transformando la arqueología y la historia, abriendo nuevas ventanas al pasado que antes parecían imposibles de alcanzar. Gracias a la tecnología de secuenciación del ADN antiguo, los investigadores ahora pueden analizar restos humanos, animales y plantas de miles o incluso decenas de miles de años. Esto ha permitido reconstruir no solo linajes genéticos, sino también aspectos del entorno, dieta, enfermedades y movimientos migratorios de comunidades antiguas. Por ejemplo, en la península ibérica, estudios genéticos en restos de la Edad de Piedra y del Neolítico han revelado cómo las primeras sociedades agrícolas se mezclaron con los grupos cazadores-recolectores, aportando una visión mucho más compleja que la división tradicional entre nativos y forasteros. Estas mezclas genéticas explican patrones culturales que hasta ahora eran difíciles de entender solo con arqueología. En otra región, como el Valle del Indo, donde florecieron algunas de las primeras civilizaciones urbanas, el ADN antiguo ha confirmado la interacción entre pueblos locales y migrantes de las estepas euroasiáticas, con repercusiones en la estructura social, la tecnología y la organización política. Más allá de la humanidad, la genética también ha ayudado a determinar la domesticación de cultivos esenciales, como el maíz en América o el arroz en Asia, aclarando cómo la agricultura se expandió y cambió las sociedades. Además, esta ciencia está revolucionando la reconstrucción de idiomas antiguos. Al comparar poblaciones genéticamente relacionadas con áreas lingüísticas específicas, se pueden inferir migraciones culturales y la evolución de las lenguas, incluso cuando no existen registros escritos. Por último, el ADN nos recuerda que somos un mosaico de historias: supervivencia, migración, mezcla, adaptación y creatividad. Cada hebra de nuestro código genético es un hilo que conecta a millones de generaciones, y entenderlo es también comprender quiénes somos y hacia dónde vamos. Si te ha gustado este viaje al corazón de nuestro ADN y la historia de nuestros antepasados, no olvides que en mi canal encontrarás muchos más relatos fascinantes sobre la prehistoria y el origen de la humanidad. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones científicas y culturales. Ahora, me gustaría saber, ¿qué descubrimiento sobre tus propios orígenes te ha sorprendido más o te gustaría investigar? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Y para seguir profundizando, aquí te dejo un vídeo que seguro te va a fascinar.